Atención porque ahora vamos a hablar de un asunto que afecta a mucha gente y la mayoría tiende a callárselo. Si ustedes son muy sensibles, cuidado porque en los próximos minutos vamos a proyectar algunas imágenes que son bastante fuertes. Y es que hoy vamos a hablar del prolapso. Si quieren saber qué es, cómo se trata y si pueden sufrirlo, quédense porque nos lo va a contar todo esto nuestro cirujano, el doctor Martín Gonzalo. Martín, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Prolapso, lo primero que es y sobre todo, yo he dicho que es muy fuerte, ¿no? Porque yo he estado revisando las imágenes que nos has traído y yo me he quedado con algunas de ellas un poco impresionado. Muy fuerte, bueno, muy fuerte en cirugía y hay muchas cosas, hay cosas más fuertes. Es algo que tenemos que ser conscientes de que existe, sobre todo no alarmarnos y saber que tenemos profesionales que nos pueden ayudar a tratarlo y que debemos ir a consultar a ellos. Durante el programa de hoy vamos a intentar explicar un poco de qué se trata, qué es esto de los prolapsos relacionados con la pelvis y a quién podemos acudir para que nos ayude. Cuando a alguien le dicen tienes un prolapso, tiene que preocuparse qué es eso de prolapso. Bueno, en primer lugar vamos a definir un poco qué es un prolapso. Pues mira, los prolapsos pélvicos son aquellas protrusiones o descensos que se producen en un sistema que es la pelvis. ¿eh? La pelvis es como si fuera una hamaca, es la hamaca que, digamos, sustenta prácticamente todos nuestros órganos intraabdominales. Normalmente la pelvis es como, lo llamamos como una hamaca que tiene el sistema como de un reloj. Es decir, hay varios órganos íntimamente relacionados que cada movimiento o cada cambio en ese órgano o en esos sustentos que tiene ligamentosos o musculares puede generar alteraciones en los que tiene colindante. Normalmente la pelvis la dividimos en tres secciones. El compartimento anterior, que estáis viendo ahí en color verde, que es el compartimento donde se ubica la vejiga y que tiene relación con el sistema urinario, es decir, por donde orinamos. El compartimento medio, que se da en las mujeres y que lo compone la vagina y el útero, y el compartimento posterior, que consiste en el recto y el ano. Entonces, como veis, están íntimamente relacionados e íntimamente sustentados. Cualquier cambio en uno de ellos produce un cambio en el colindante, y el prolapso no es más que el descenso de uno o de varios de ellos aislada o simultáneamente. Fíjate que es muy curioso, pero lo que vemos en marrón más oscuro es verdad que tiene como una forma de hamaca. Tiene una forma de hamaca, efectivamente. Uno de mis profesores me lo explicó así. Yo creo que es una definición buenísima. La pelvis es como una hamaca, y luego lo que nos tenemos que imaginar es que el movimiento que hay dentro de esa hamaca es como un reloj. Es decir, están todos integrados y cualquier cambio en uno de ellos puede producir un cambio en el otro. Por eso es súper importante acudir a especialistas que tengan una visión global de la pelvis y que sepan individualizar esa visión global en el problema que tiene cada enfermo, porque el prolapso, digamos, es lo más evidente. Cuando notamos ese bulto en la pelvis, que puede ser bien en la vagina en las mujeres, en el recto, habitualmente, pues esto es una patología que ocurre más en las mujeres, o también tener problemas de orina, problemas en las relaciones sexuales y problemas en la evacuación, tanto dificultad evacuatoria como pérdidas. Fíjate, entonces, nos queda claro que prolapso es que se descuelga, podemos Que decir. se descuelga, Se efectivamente. descuelga alguno de estos elementos que hemos visto ahí. Pero no todos los prolapsos son iguales, por lo que estás diciendo, porque claro, tenemos ahí varios elementos, cualquiera de ellos se puede descolgar. Efectivamente, cualquiera de ellos aislado o simultáneamente. Vamos a ir con el más frecuente, que es el descuelgue del compartimento anterior, la vejiga urinaria, la que tiene relación con la micción. Ujú. Este es probablemente el más frecuente. ¿Por qué ocurren los prolapsos pélvicos? Habitualmente ocurren más frecuentes en mujeres, más frecuentes con el paso de los años, más frecuentes en mujeres que han tenido varios partos porque la pelvis ha estado sometida a un estrés. También ocurre en personas estreñidas que hacen mucho esfuerzo evacuatorio que ayuda a ese descuelgo, como ocurría con las hemorroides, Ajá. por ejemplo.
Y también ocurre en pacientes que han sido operados por algún motivo en la pelvis. Por ejemplo, aquellas que les han quitado el útero. Como te decía antes, quitas el útero, cambias una de las maquinarias de este reloj tan complejo que es la pelvis y cambia la dinámica, ¿no? Entonces, como veis ahí, el prolapso de la vejiga, lo que ocurre es que el paciente habitualmente nota un bulto que sale por la vagina y que es la vejiga urinaria. Y esto le puede producir pues, la sensación de bulto habitualmente, problemas al evacuar la orina e incluso pérdidas urinarias en diferentes grados, ¿eh? A veces es muy leve el prolapso, pero la paciente nota, por ejemplo, que va a hacer ejercicio, va a hacer spinning, va a hacer y nota que mancha un poquito la ropa interior. ¿Y es visible? Es decir, ¿ese descuelgue lo puede ver? Tenemos diferentes grados leves, probablemente no lo va a ver, pero sí puede notar síntomas como lo que te he explicado de las pérdidas de orina o la dificultad para orinar, y prolapsos más grandes sí que pueden ser claramente evidentes por el paciente, y a veces nos asusta porque pensamos que tenemos un tumor o algo maligno y nada más lejos de la realidad. Es un prolapso pélvico que tiene su tratamiento. A ver, a mí me vas a disculpar las caras que yo ponga, porque claro, no soy cirujano, entonces yo estoy viendo esto, me lo estoy imaginando y me está entrando absolutamente de todo. Y esto dices que las personas que lo sufren normalmente guardan como si fuese un secreto, es como vergonzoso. Pues ocurre mucho, lo vemos mucho. Piensa que personas jóvenes que notan ciertos escapes de orina o dificultades, pues normalmente hasta que van a consultar tardan por vergüenza o por miedo. Y las personas que notan bultos importantes, sobre todo ya de edad más mayor, porque son más avanzadas, normalmente se lo esconden o tratan de convivir con ello y decir, bueno, esto es normal, aquí no hay nada que hacer. Y no, nada más lejos de la realidad. En este en concreto, bueno, pues tenemos desde la fisioterapia del suelo pélvico, ejecutada por rehabilitadores, por fisioterapeutas. Existen tecnologías como la radiofrecuencia que en grados leves te pueden ayudar a disminuir las pérdidas urinarias, dándole más consistencia al suelo pélvico. Tenemos en casos más graves o más avanzados las técnicas quirúrgicas que habitualmente en los prolapsos relacionados con la orina los ejecutan los urólogos, de diferentes maneras, pero hay que remarcar que la cirugía habitualmente es para casos generalmente más avanzado, ¿de acuerdo? Ok. ¿Esto se puede evitar de alguna manera? A ver, porque estamos hablando aquí de una vez que ya tienes el prolapso, pues cómo mejorar o tener una calidad de vida. Y hablamos pues de todas esas opciones, incluida la cirugía. Pero ¿se podría evitar? Es decir, cualquier persona que ahora mismo nos esté viendo, sobre todo si dices que esto se da más en mujeres que en hombres, cualquier mujer que nos esté viendo, ¿de qué manera puede evitar llegar a tener un prolapso, en este caso de este tipo, o el que vamos a ver luego, que es el uterino? Probablemente trabajando en un envejecimiento sano, un envejecimiento en el que haya actividad física que tenga relación con la musculatura de la pelvis, en lo que relaciona el factor de riesgo relacionado con el estreñimiento, el tratar de no hacer esfuerzos evacuatorios excesivos, que las heces tengan una consistencia suave y en cuanto a prevención, poco más allá de eso que el ir a un envejecimiento sano en el que tengamos fortalecido también la musculatura y la estructura del suelo de la pelvis. Este es el de vejiga, hemos dicho, sí, pero tenemos otros tipos. Vamos a ver el siguiente. Vamos a pasar al compartimento medio, que es donde se ubica la vagina y el útero. Esto es un prolapso, estáis viendo un prolapso completo del útero. Esto ocurre cuando obviamente la mujer tiene útero, pero también puede ocurrir en pacientes en las que no tienen útero. Entonces, en lugar de bajar el útero, lo que hace es bajar la cúpula vaginal. Y es frecuente, porque cuando hemos quitado el útero queda como esa zona, ese espacio virtual que puede ser rellenado por la cúpula vaginal. Normalmente igual, tiene diferentes grados, como hablábamos del otro. En el síntoma que puede dar es el bulto o alteración en las relaciones sexuales, habitualmente. Y lo mismo que antes, según el grado, pues podemos ir desde el tratamiento médico con fisioterapia del suelo pélvico, ejercicios como los que comenta el especialista que viene aquí también a compartir programas con ustedes. Y en casos
más extremos, cirugía. Habitualmente los ginecólogos son los que realizan la cirugía del compartimento medio. Si se hace cirugía, ¿puede volver a ocurrir? Porque mucha gente dirá, a ver, me someto a una cirugía, elimino este bulto que sale de aquí y ya me puedo olvidar, o hay riesgo de volver a recaer, a tener de nuevo un prolapso. Como todo en medicina, todo es susceptible estadísticamente de que pueda ocurrir. La pelvis es muy compleja porque, como he dicho antes, son varios sistemas que se interconectan y que tienen impacto el uno del otro. Y además la medicina, tal como está desarrollada, está como muy compartimentalizada en especialidades, las que son muy expertos en el útero, muy expertos en el sistema urinario o muy expertos en el recto. Entonces, lo importante para limitar al máximo que se ocurra es ponerse en manos de equipos multidisciplinares que tengan una visión completa de la pelvis, es decir, que participen todos los especialistas implicados y sepan individualizar el tratamiento. La respuesta es sí, pero en equipos entrenados y con conocimientos en patología del suelo de la pelvis se minimiza totalmente que eso pueda ocurrir. Entonces, mujeres que hayan tenido hijos, imagino que no por cesárea. Habitualmente son mujeres que no hayan sido excesivamente, es decir, la mayoría por cesárea, pero también en pacientes, por ejemplo, que hayan tenido embarazo con bebés de gran peso o con embarazos gemelares. También el estrés al que sometes a la hamaca que sustenta los órganos abdominales, como hemos dicho antes, es superior que el embarazo que no sea de un bebé con tanto peso o múltiples bebés. Y luego a eso se suma también, por supuesto, las características del enfermo. Pacientes que son más musculados, menos musculados, pacientes que se han ejercitado menos, que se han ejercitado más, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un complejo amplio, hay que individualizar mucho. En mujeres, por ejemplo, que ya no tienen la regla, que ya tienen la menopausia, ¿se suele dar este tipo de...? En pacientes con menopausia son aquellas en las que comienzan a aparecer en más frecuencia los órganos pélvicos por el debilitamiento del área, por el envejecimiento y por el descenso del impacto hormonal. Bueno, ahora tenemos otro que es el rectocele, que me vas a explicar qué es eso. El rectocele, pues este es el compartimento posterior, digamos que este es el compartimento en el que estoy más especializado, ¿no? Como cirujano colorectal, el que tiene relación con el recto y el ano. Pues mira, el rectocele es súper frecuente. Yo tenía un profesor que decía que todas las mujeres tienen 2 orejas, 2 ojos y un rectocele, y eso no significa que haya que tratarlo siempre, ¿eh? A partir de cierta edad, como veis ahí, el tabique que une el compartimento medio, que es la vagina, y el compartimento que une el recto, sí. ¿Veis? Ese es un tabique muy fino, que cuando somos jóvenes normalmente es un tabique consistente, pero conforme pasan los años, o en pacientes, como hemos dicho antes, muchos embarazos, estrés del suelo pélvico, que no han cuidado, ese tabique puede hacerse más débil, y como las heces tienen que pasar por aquí, si este tabique no es fuerte, lo que ocurre es que se abomba. Y ese abombamiento es el que nota la paciente en la vagina, en mayor o menor grado. Tenemos habitualmente 3 grados de rectocele. El grado 1 prácticamente existe en un porcentaje muy alto de mujeres posmenopáusicas. No necesita habitualmente tratamiento y los vamos a tratar cuando la sensación de bulto sea muy pesada, que molesta, que altera las relaciones sexuales o que produce un síndrome que llamamos síndrome de defecación obstructiva, que es que las cacas llegan hasta el final del recto, pero la mecánica pélvica alterada impide que la paciente pueda expulsarlo. De hecho, en la consulta vemos pacientes que utilizan maniobras digitales para poder llegar a la expulsión. Esto ocurre mucho. A ver, maniobras digitales dices que tienen que... Eso lo llamamos técnicamente digitación, y existe desde apoyar los dedos en la pelvis para conseguir la evacuación o incluso introducir los dedos en la vagina para rectificar el tabique recto vaginal del que estoy hablando y poder evacuar. Y es una maniobra completamente legal y plausible que cuando las enfermas nos cuentan que esto ocurre en casa, tenemos mecanismos para ayudarlas
como por ejemplo la rectificación quirúrgica del tabique rectovaginal, llegado el caso en casos que sean resistentes a los tratamientos médicos, como ablandar las heces o como la fisioterapia del suelo pélvico, etcétera, etcétera. Gonzalo, te voy a hacer una pregunta que no sé si es posible o no, pero se me ocurre. Viendo lo que estamos viendo, ¿se puede dar un caso como lo que estamos viendo aquí de prolapso mixto? Es decir, que haya un prolapso como este, rectocele, y uno de vejiga al mismo tiempo. Esa pregunta es buenísima y de hecho es súper frecuente, por supuesto, porque como os he dicho antes, la hamaca, que tiene ese mecanismo tipo reloj, cuando uno de ellos falla o se estresa, produce un impacto en los colindantes, con lo cual es muy frecuente que tengamos trastornos mixtos. A lo mejor el predominante del enfermo es que tiene dificultad evacuatoria porque tiene un rectocele, un prolapso de recto, que ahora vamos a hablar de él, pero que indirectamente tiene un colpocele o un prolapso vaginal asociado mínimo y tiene cierta pérdida urinaria también. Esto es súper frecuente, por supuesto que sí, están muy interconectados y de ahí la importancia de acudir a equipos que den una visión global de la pelvis, del suelo pélvico. Esto funciona como un reloj, súper importante. Bueno, lo que van a ver ahora es muy complicado. A mí me cuesta trabajo verlo, porque además es un gráfico muy real. Sí. Y es una imagen que aquí Gonzalo P. Martín está muy acostumbrado a ver. Entonces, para él es algo absolutamente normal. Pero, atención, la gente sensible, porque esto también ocurre. Hablamos ahora de un prolapso rectal completo. Efectivamente, esa es la forma técnica de decir prolapso rectal completo. Este es el último en frecuencia de los prolapsos de los órganos pélvicos. Afortunadamente, menos frecuente. ¿Qué ocurre aquí? Que el recto se telescopa y sale hacia afuera. Es importante no confundirlo con el prolapso hemorroidal completo. Son patologías completamente diferentes. Aquí cambia un poco la película de lo que hemos estado hablando. Este ocurre en hombres, ocurre en mujeres, y aquí no tenemos tan claro por qué se produce. No está tan relacionado con la edad, no está tan relacionado con los partos. Aquí probablemente estamos ante una patología en la que hay una enfermedad de los tejidos que no tenemos del todo definida. Lo vemos mucho en pacientes institucionalizados. Ocurre en chicos jóvenes. Ocurre en mujeres jóvenes, ocurre en mujeres mayores. Y lo que estáis viendo en la imagen es ese telescopaje del recto que, como hemos dicho antes, puede darse en diferentes grados. No siempre están grandes, los hay más pequeños y los hay mucho más grandes. Es como darle la vuelta al calcetín. Es como darle la vuelta al calcetín, exacto. Esa es una definición muy acertada. Es como darle la vuelta al calcetín. ¿Y qué ocurre cuando le das la vuelta al calcetín? Porque normalmente el paciente, cuando va a evacuar, nota la salida del recto, lo cual impide su evacuación, pero también le puede producir alteraciones en la continencia y en que tenga escape. Habitualmente esta enfermedad es quirúrgica. Esta habitualmente tenemos que operarla para repararla y los resultados en general son resultados muy buenos. Lo solemos hacer en los equipos entrenados, lo hacemos habitualmente por dos vías, o a través del periné en casos determinados o a través del abdomen mediante cirugía mínimamente invasiva, mediante laparoscopia. Aquí esto no lo vas a decir tú, pero lo voy a decir yo. Este caso, lo que estamos viendo ahora mismo ahí en esa ilustración, hay muy pocos especialistas, expertos en esto, que hagan una buena cirugía y que puedan tener pues un resultado óptimo para el paciente. Y por suerte, para la gente que nos está viendo desde la provincia de Cádiz, en esta televisión, aquí en esta mesa, ahora mismo tenemos a uno de esos expertos que podría presumir, que tú no lo haces, pero lo voy a hacer yo, podría presumir de hacer un buen trabajo con casos como este, que es increíble. Hombre, yo agradezco mucho tus palabras. En España y
en la provincia de Cádiz hay buenos especialistas que saben abordar estos problemas y saben tratarlos, pero al ser patologías poco frecuentes y patología esta en concreto poco frecuente, y al necesitar habitualmente este tipo de enfermedades de los prolapsos de órganos pélvicos, equipos multidisciplinares que estén interconectados, siempre no es tan sencillo tener una visión profunda y compartir con experiencias con compañeros de otras especialidades, como yo, bueno, tenemos la suerte de tener en mi equipo. Entonces, es muy importante individualizar el tratamiento de cada paciente. Eso es el punto número 1 para elegir el mejor abordaje en este tipo de lesión. En el prolapso rectal, que habitualmente es quirúrgico, es muy importante tener claro qué es lo que ocurre más frecuentemente, si tiene dificultad evacuatoria o por contra se escapa, ver la edad del paciente, ver el sexo, ver la fragilidad o no, y en función de eso diseñamos la vía de abordaje, que obviamente en patologías poco frecuentes que tengas muchas vías para abordarlo, pues debes tener cierta experiencia de haber estado en centros de alto volumen para tener un poco experiencia, ¿no? Entonces, lo que más hacemos habitualmente en el prolapso de recto es la cirugía, la rectopexia ventral, o una cirugía que describió un señor que se llama André de Hor en Bélgica, que lo que hacemos es como desde el abdomen tirar hacia arriba del recto y colocar una malla. Habitualmente cuando tenemos prolapsos combinados, estamos hablando de pacientes de mediana edad, y prolapsos de cierta entidad, solemos optar por esa vía. En prolapsos más pequeños, pacientes más frágiles o en el entorno de cirugía de urgencia, solemos ir por la vía perinea. Y ahí tenemos diferentes tipos de cirugía. Una cirugía que se llama Altemayer, cirugía de Delors, cirugía transestar. Es decir, hay un abanico muy grande de tratamientos que podemos ofrecer y que, bueno, en equipos que tengan experiencia en suelo pélvico, estamos totalmente a la disposición de ofrecerlo con todas las garantías y la seguridad y una recuperación excelente para volver a tener calidad de vida y lo que decimos siempre aquí, la medicina y la salud que nos merecemos. Pues Gonzalo, muchísimas gracias y atención, no se vayan a perder el próximo programa porque Gonzalo nos va a hablar, este cirujano, de uno de los cánceres pues más comunes y que se da muchísimo, tanto en hombres y en mujeres. En el próximo programa vamos a hablar del cáncer de colon con el doctor Gonzalo P. Martín. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y con ganas el próximo jueves para hablar de uno de los temas que más me apasiona y los que yo más he trabajado, que es en el cáncer colorectal y en el que se pueden salvar muchas vidas y ayudar a mucha gente. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo jueves y que tengan ustedes un feliz fin de semana.